Hola amigos, ¿cómo están? Esta semana estamos viendo la historia de Josué y cómo Dios le prometió tres cosas, solamente con una condición: estudiar la palabra de Dios y permanecer en ella. También les dije que una de las cosas que me encantan de Dios es que es eterno. Sus promesas son eternas. Las mismas promesas que Dios les hizo a los grandes héroes de la fe en la Biblia, también pueden ser nuestras. Hemos pasado estos últimos 2 días viendo cómo podemos crear el hábito de estudiar la palabra de Dios. En Josué 1:8 veíamos que las condiciones para vivir las promesas de Dios son estudiar su palabra y obedecerlo. Parece sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Hoy quiero hablarles de la primera promesa que Dios le hizo a Josué. Y te la hace también a ti ahora. En Josué 1:3 dice: yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Este versículo está en el contexto de la tierra prometida. Dios le había prometido esta tierra hace mucho tiempo atrás a los israelitas, y por la desobediencia, por el pecado, por la rebeldía en el corazón de ellos, Dios los había hecho esperar. Tuvieron que pasar muchos años, incluso tuvo que morir toda una generación para que la siguiente generación pudieran entrar en la tierra que Dios les había prometido. Ahora, esta no es una historia que quizás la veas muy apartada de la realidad. Si miras bien los detalles podrás darte cuenta que nosotros a menudo nos comportamos igual. Primero, los israelitas, al ver que Dios estaba tardando, comenzaron a dudar. Nosotros dudamos muchas veces. Dios nos prometió una cosa, pero al ver que las cosas no se están dando, comenzamos a dudar de Dios. Comenzamos a pensar que a lo mejor fue una emoción del momento, o quizás Dios no era para nosotros esa promesa. Dios quizás nos prometió un esposo o una esposa, pero vemos que el tiempo ya se está pasando y empezamos a apresurar las cosas para tratar de hacer cumplir las promesas de Dios. Segundo, los israelitas sintieron miedo. Cuenta la Biblia que Moisés envió a 2 espías a explorar la tierra prometida, pero 10 de estos espías volvieron y le contaron al pueblo que habían gigantes allí, que las ciudades estaban amuralladas, que sería casi imposible pensar siquiera en conquistar esa tierra. Solo dos de los 2 espías, solo dos, que eran Josué y Caleb, le dijeron al pueblo que sí podían conquistar la tierra porque Dios estaba con ellos. Nosotros muchas veces sentimos miedo de tomar lo que Dios nos prometió. Vemos las circunstancias, vemos los contras y preferimos lamentarnos. Preferimos vivir quejándonos para no enfrentar a los gigantes. Me gusta mucho la parte cuando los israelitas logran entrar a la tierra prometida y los habitantes de esas tierras le cuentan que han vivido atemorizados todo el tiempo en que los israelitas han estado afuera. Los gigantes de esas tierras habían escuchado lo que Dios había hecho por los israelitas en Egipto y habían estado temiendo todo ese tiempo. Estaban tremendamente asustados. Sabes que a menudo las circunstancias no son como parecen. Si pudieras recordar lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, podrías enfrentar circunstancias difíciles. Si pudieras recordar lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, podrías enfrentar cualquier escenario sin miedo y sin duda. ¿Sabes que el miedo, la duda, la queja están impidiendo que puedas tomar lo que Dios te ha prometido? Hace un tiempo atrás les dije que para poder enfrentar a los gigantes, que para poder enfrentar las situaciones difíciles de la vida y poder vencer, tienes que buscar la manera de recordar lo que Dios ha hecho por ti. Les conté también de una cicatriz que tengo en el brazo, que es un recordatorio que Dios me salvó de la muerte cuando era un niño. Tenía 2 años y había tenido ya 8 bronconeumonias. Esa cicatriz que quedó de las inyecciones es un recuerdo de lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. Tal vez tu manera de recordar no sea una cicatriz, pero quizás es un hijo. No podías tener hijos, sin embargo Dios te bendijo con uno. Quizás tu manera de recordar lo que Dios ha hecho por ti en el pasado es un examen médico que dice que ya no tienes cáncer. Para enfrentar a los gigantes de la vida, comienza a crear
un sistema metódico para recordar lo que Dios ha hecho por ti. Anótalo en alguna parte, algo que Dios ha hecho por ti para poder tener un sistema metódico. Quiero que puedas meditar en estas dos cosas durante este día. Primero, ¿qué te ha prometido Dios? Que al ver que no pasa nada a tu alrededor, has comenzado a dudar que haya sido Dios. Y segundo, ¿cómo puedes confiar en que Dios te dará lo que prometió? Que tengan un excelente día. Nos vemos.